Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. ¿Cómo entender lo heterogéneo de nuestra violencia? Su variedad, su crueldad, su distribución, su frecuencia. Es un fenómeno lo largo de la violencia. Esta reflexión trata de imaginar a alguien que esté escribiendo un capítulo sobre la violencia de Colombia dentro de unas décadas y se pregunte en ese instante que no sabemos cómo será la situación de violencia, pero se pregunte por qué duró tanto o por qué el país sigue en medio de la violencia. Como no podemos preguntarle a los que actúan violentamente cuál es su motivación, sería muy bueno conocer su motivación, no podemos preguntarles. No sabemos qué está pensando en este momento la persona que está planeando una extorsión, un secuestro, un atraco con homicidio, desde la cárcel o en la calle. No sabemos qué está pensando el que está planeando el crimen de un líder social, o qué está pensando el guerrillero que está apuntando a un soldado que bien puede ser de su pueblo y hasta de su barrio. No sabemos qué está pensando el agente de las fuerzas de seguridad del Estado que está tramando el crimen de alguien que se opone a sus intereses. No lo sabemos. Esta reflexión se concentra en dos momentos que Colombia ha vivido para tratar de detener la violencia o el conflicto o la guerra. El primer momento es 1957, cuando se plantea a los ciudadanos el plebiscito de ese año, 1957, para detener lo que algunos libros de historia llaman la guerra civil no declarada, que llevaba cerca de 30 años, más o menos dicen los libros, puesto que antes de eso también habían estado en conflicto. Pero esos 30 años se desean detener con ese plebiscito de 1957, dentro del cual estaba gobernando en ese periodo por un golpe de estado el general Rojas Pinilla. Se dice también que ese plebiscito fue organizado por los partidos políticos que estaban enfrentados violentamente, también para sacar del gobierno a Rojas Pinilla. Dentro de los puntos que planteó ese plebiscito de 1957 había uno, por ejemplo, que se refería a invertir por lo menos el 10% del presupuesto de gastos de la nación en educación pública. Y de ese plebiscito nació el Frente Nacional, que duró 4 gobiernos, 16 años, se turnaron el poder liberales y conservadores, nadie fue a la cárcel, no hubo acusados, fue como una especie de borrón y cuenta nueva
tratar de ver si turnándonos el poder podemos vivir en paz. Los números de ese plebiscito son los siguientes. Los votantes potenciales eran 5.3 millones de colombianos. Votaron 4.3 millones, es decir, el 81%. Por el sí al plebiscito votó el 94% y solo el 5% votó por el no. Es decir, masivamente los colombianos aprobaron el plebiscito que dio comienzo al Frente Nacional, que duró del 58 al 74, cuando terminó el último presidente del Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero. Insisto, nadie fue a la cárcel. En medio del Frente Nacional, fíjese, entre el 58 y el 74, más bien comenzando el Frente Nacional, movimientos guerrilleros surgen, entre ellos las FARC, el ELN y otros. Algunos de sus combatientes habían estado en esa guerra civil no declarada entre partidos políticos. Es decir, la violencia es como una maleza en Colombia que cuando uno cree que ya la tiene controlada, por otro lado sale. Y se inicia un nuevo episodio del conflicto, de la violencia, hacia los años 60. El segundo momento de esta reflexión es el plebiscito del 2016 del presidente Santos, que convocó a la población para preguntarle en el plebiscito del 2016, esta vez solo una sola cuestión. La pregunta fue: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Los números fueron los siguientes. La población votante ya no era 5 millones, sino 38 millones. Votó 13 millones, es decir, el 37%, mientras que en el 57 votó el 81%, ahora solo votó menos de esa mitad, es decir, el 37%. Votó por el no 6.424.385 colombianos, es decir, un poquito más del 50%. Y por el sí, 6.363.989, un poquito más del 49%. Es decir, ganó el no, no a la terminación del conflicto. Uno diría como que es más sincera esta votación. La anterior mayoritariamente se dijo que sí, pero pocos años reverdece esa violencia. Ahora, afirmativamente, dicen 6.424.385, no queremos la terminación del conflicto y no nos interesa la construcción de una paz estable y duradera. En esos días de la campaña del plebiscito del 2016, todos lo recordamos mucho, el eslogan o uno de los eslogans que pronunciaban eran la paz sí, pero no así. Un eslogan, para mi gusto, un tanto o bastante frívolo, puesto que un país que dentro de 6 años va a cumplir 100 años, un siglo entero matándose, con esa variedad que dije al comienzo, una violencia tan abigarrada, como que aquí a nadie le gusta el sabor de la paz. Es como si alguien está hambriento, no ha comido por semanas y le pasan un plato y dice, no, a ese le falta sal. No,
ese otro está muy pequeño, ese está muy grande. Es decir, no hay presentación de la paz que nos guste a los colombianos. Pero además, el siguiente gobierno, uno de sus ideólogos o líderes, fue aclamado con un verdadero éxtasis cuando con un gesto dijo que había que hacer trizas la paz. Reafirmó ese espíritu violento, variado, abigarrado, como digo, cruel, marcado de gran sevicia. No hay presentación posible de la paz que entusiasme a las personas que viven de la guerra, que viven en un frenesí continuo en medio de la planeación de la violencia para solucionar las diferencias. Pienso entonces en la persona que escriba ese capítulo de la historia dentro de unas décadas. Si la violencia sigue, ¿qué conclusiones estará sacando? O si por fin, dentro de unas décadas, Colombia supera, ojalá después de cumplirse los 100 años de esa primera guerra civil que hablan los libros de 1930 al 60 y la que nace de ahí hasta cuando se hace la paz con las FARC, ojalá alguien encuentre para conmemorar ese siglo en el 2030 alguna fórmula o la fatal pregunta: la paz no es un anhelo de un número importante de dirigentes en Colombia. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.